Bueno, están viendo nuevamente el mismo apunte. Bien. Entonces, vimos dos tipos de capacitores, los capacitores de placas planas paralelas y los capacitores esféricos. Muy bien. Bueno, ustedes van a tener un tipo de problemas, o algunos tipos de problemas, donde los capacitores, están viendo, ¿no? El apunte. Sí, 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 profe. Sí, profe. pero una Profe. pregunta. ¿Volvemos a poner Bien. presente? ¿Cómo? No, no, ¿Volvemos a poner presente? si no lo pusiste anteriormente, ponelo ahora. Eh, que hoy no importa, ¿no? Con todos estos problemas. Bien. Les decía, eh, esperen que tengo que hacer unos admitir. Bien. Los capacitores, ustedes van a tener problemas donde no van a estar aislados, es decir, tener un solo capacitor, sino que van a tener un conjunto de capacitores conectados entre sí. En algunas conexiones, en algunos casos van a tener capacitores conectados en serie, en otros los va a tener conectados en paralelo. Y en otros problemas van a tener combinaciones de serie y en paralelo. Entonces ustedes lo que van a tener que hacer frecuentemente es tomar ese conjunto de capacitores, conectarlo y reemplazarlo por un solo capacitor equivalente. Eso es lo que vamos a ver ahora. Es decir, encontrar un capacitor que tenga una capacidad equivalente, que produzca el mismo efecto que ese conjunto de capacitores, ¿no? Bien. Entonces lo primero que vamos a ver dos clases de conexión. En la capacidad, primero se llama capacitores en serie y luego lo vamos a ver en paralelo. Empecemos con capacitores en serie. Bien, aquí tenemos los símbolos de que vimos anteriormente del capacitor, ¿no? Dice, se encuentran en serie cuando se conectan uno a continuación de otro. Como si fuera una cadena. Tenemos un capacitor, al que llamamos C1, y otro capacitor en serie, al que llamamos C2. Y sucesivamente podríamos tener, para hacer esta demostración, 10, 20, 30 capacitores, todos conectados uno a continuación del otro. Es decir, el terminal de un capacitor conectado al terminal de otro capacitor y así sucesivamente. Eso se llama conexión en serie. Bien, en principio los capacitores se encuentran sin carga, ¿no? Y vamos a conectar el lado izquierdo del capacitor C1 a un terminal denominado A, y la placa derecha de C2 a otro terminal denominado B. En principio, no existe carga. Bien, los nombres son C1, C2 y así sucesivamente. Bien, lo que vamos a hacer ahora, en principio, vamos a conectar una diferencia de potencial con el potencial A positivo y el potencial B negativo. Eso sería, por ejemplo, conectarle una pila, ¿no? Bien. La placa izquierda del capacitor C1 va a adquirir carga eléctrica positiva. Aquí lo tienen dibujado, todos estos signos positivos. Entonces, una carga eléctrica igual negativa se va a trasladar de la placa izquierda del capacitor C2 hacia la placa derecha del capacitor C1. Fíjense que acá tenemos 4 cargas y acá tenemos 4 cargas. Hasta que cada línea de campo eléctrico que sale de la placa positiva llegue a la placa negativa. O sea que la placa quedó con carga eléctrica positiva y la placa de la derecha, la de enfrente, quedó con la misma carga, pero negativa. Esta carga negativa que se fue hacia la placa derecha de C1, dejó una carga del mismo valor positiva en el capacitor C2, en la placa izquierda. Nuevamente, esta carga eléctrica positiva crea un campo eléctrico y atrae carga eléctrica negativa que sale del borde negativo de la fuente, la misma cantidad, hasta que cada línea
de campo eléctrico creado por esta carga eléctrica positiva del capacitor C2 en su placa izquierda, llega a la placa derecha de la placa negativa de C2. Por lo tanto, esta carga es igual a esta otra, y es igual a esta otra, y es igual a esta otra, a no ser cambian sus signos, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que cuando los capacitores se conectan en serie, la carga de todos los capacitores es exactamente la misma. Y recordemos que cuando hablamos de carga de capacitor, estamos hablando de la carga de una sola de las placas. Bien, aquí tienen lo que le acabo de decir, ¿no es cierto? La placa izquierda de C1 adquiere carga positiva. El campo eléctrico de esta carga atrae carga negativa desde la placa izquierda de C2 hacia la placa derecha. Bien, acá tienen todo escrito, ¿no? A su vez, la placa derecha adquiere la misma carga negativa en su placa derecha. Y esta es la propiedad de los capacitores en serie que la van a tener que utilizar cuando resuelvan este tipo de circuito que les decía antes, ¿no? En una conexión serie de capacitores, la magnitud de la carga en todas las placas es la misma. Aunque todos que conectan 100 capacitores en serie, todas las placas van a adquirir la misma carga. ¿De acuerdo? Bien. Eso es importante en la resolución de circuitos con capacitores. Volvamos al dibujo. Aquí tenemos un nombre. Le pusimos a este terminal A. Y aquí X. Y aquí B. O sea que yo podría decir que B sub AX es la diferencia de potencial en el capacitor C1. XB o BXB es la diferencia de potencial en el capacitor C2. Lo que vamos a hacer, vamos a sumar estas dos diferencias de potencial, ¿no? Bien, entonces veamos. BAX más BXB. Lo vamos a escribir realmente como una diferencia de potencial entre B sub A menos B sub X más B sub X menos B sub B. Entonces, como verán en la suma, B sub X negativo lo simplificamos con B sub X positivo. Y si hubiésemos colocado más capacitores en serie, también siempre se simplifica todo. Finalmente nos queda BA menos BB, o sea, BAB, o sea, la diferencia de potencial total en los extremos de la conexión en serie. Y eso es una segunda propiedad que vamos a necesitar para resolver problemas de capacitores en serie. La suma de las diferencias de potencial de capacitores es igual a la diferencia de potencial total del circuito en serie. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un capacitor tenemos una diferencia de 10 voltios, en el otro 20, y en el tercer capacitor en serie tenemos 30, en total vamos a tener una diferencia potencial de 60 voltios. Las diferencias potencial en serie se suman. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque lo van a tener que aplicar cuando resuelvan problemas de capacitores conectados en serie. ¿De acuerdo? Bien. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es encontrar un capacitor equivalente, ¿no? Entonces, nuestra conocida ecuación de que la carga es igual a la capacidad en faradios multiplicado por la diferencia de potencial, la vamos a aplicar a nuestro dibujo, nuestro circuito que se encuentra aquí arriba, ¿no? Fíjense, este es C1, C2, y vamos a llamar B1, en lugar de poner sus índices, a la diferencia potencial en el primer capacitor. Eso va a ser igual, despejando de aquí, ¿no es cierto?, a carga dividido capacidad, específicamente C1. Para el otro capacitor de nuestra demostración, la vamos a llamar 2. Y va a ser igual a K
perdón, a la carga eléctrica dividido C2, la capacidad de C2. Muy bien. Fíjense que en ambos colocamos la misma capacidad de acuerdo a la primera propiedad. Ahora, acabamos de demostrar que B sub AB es igual a la suma de las dos diferencias de potencial. Entonces ya en un solo paso sumamos y sacamos factor común la carga de los capacitores conectados en serie, ¿no? Muy bien. Lo que vamos a hacer, le ponemos un numerito 1, porque ahora la vamos a utilizar. Siempre podemos encontrar un capacitor que cumpla la misma función que esos dos capacitores conectados en serie, o 3, o 4, o 50, ¿no? La cantidad que sea. Siempre lo podemos reemplazar por uno solo, pero para poder reemplazarlo, tienen que acumular la misma carga eléctrica ante la misma diferencia de potencial. Bien. Entonces aquí tenemos un solo capacitor, que la vamos a llamar C equivalente en serie, ¿no? Y B sub AB es la misma diferencia potencial del circuito anterior. Apliquemos nuestra ecuación, porque por otra parte es la única que hemos visto hasta ahora, que, bueno, a no ser después la que dedujimos, ¿no? Que la diferencia potencial es igual al valor de la carga por C equivalente para este circuito, ¿no? Y le ponemos un numerito 2. Entonces, en ambos casos, la diferencia potencial tiene que ser exactamente la misma, ¿no? En la 1 y en la 2, para que sean equivalentes, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a igualar la ecuación 1 y 2. Y de paso eliminamos B sub AB. Aquí nos queda que la carga es igual, multiplicado, de acuerdo a la primera ecuación, por la suma de las inversas de las capacidades, es igual a la carga dividido la capacidad equivalente, la que queremos encontrar. Aquí está nuestra incógnita. Esto se va con esto, y por lo tanto, cualquiera sea el número de capacitores conectados en serie, capacidad equivalente es igual a la inversa de la suma de las inversas de la capacidad de cada uno de los capacitores conectados en serie. Acá hay una serie de puntitos que indica que tienen que seguir sumando las inversas de las capacidades en faradio. ¿De acuerdo? Bien. Si ustedes tienen dos capacitores conectados en serie, en esta ecuación no iría esto que está aquí, ¿no es cierto? Entonces, lo que podrían hacer es resolver esta suma de fracciones sacando como un divisor, por lo cual quedaría aquí abajo C1 por C2, C1 por C2, ¿no? Resuelven eso y tendrían que la capacidad equivalente para dos capacitores es igual. El resultado sería que sería igual a C1 por C2 dividido la suma de las dos capacidades, C1 más C2. Es decir, cuando tengan dos capacitores, tienen que hacer el producto dividido la suma o aplicar directamente esto, que es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si ustedes tienen un capacitor en serie, uno de 3 microfaradios y uno de 6 microfaradios, tienen que hacer el producto. 6 por 3 y 18. Y abajo la suma. O sea que sería 9. 18 sobre 9 es lo mismo que un capacitor de 2 microfaradios. ¿De acuerdo? Una forma más rápida de hacerlo, aunque la ecuación es la misma. Y si ustedes tienen, por ejemplo, más capacitores, por ejemplo, 3 conectados en serie, lo que pueden hacer es aplicar esta última ecuación entre dos capacitores y su resultado
multiplicarlo aplicarla nuevamente la ecuación con el resultado con el capacitor restante, ¿no? Podríamos decir C3, ¿no? Y no tienen que hacer la suma de fracciones, sino simplemente hacer el producto dividido la suma. En realidad esta ecuación es para dos capacitores, pero la pueden ir aplicando sucesivamente hasta llegar a todos los capacitores conectados en serie. ¿De acuerdo? Bueno, habíamos dicho dos maneras de conectar los capacitores. Ahora vamos a ver otra y sus propiedades, ¿no? Ahora vamos a ver otra que se llama conexión en paralelo. Bien, esta es la conexión en paralelo de capacitores. Vamos a ver cómo están conectados. Nuevamente tenemos C1, C2, y podríamos tener más, ¿no es cierto? Ahora, en una conexión en paralelo, fíjense que las placas izquierdas de todos los capacitores conectados en paralelo se encuentran unidas por un conductor. Y las placas derechas también están unidas por otro conductor. ¿Qué hay en el medio? En el medio hay aire. Estamos viendo capacitores aislados mediante una placa de la otra, mediante aire o vacío, ¿no? O sea, todas estas tienen signo positivo y todas estas tienen negativo. Y si seguimos poniendo capacitores, tenemos que conectarlos en la misma forma. Esto se llama conexión en paralelo. Todas las placas de un lado con un potencial y todas las placas del otro lado con el mismo potencial pero negativo. Entonces se dice que están en paralelo. Habíamos visto que todo lo que se conecta mediante un conductor queda al mismo potencial. O sea que todas las placas izquierdas de todos los capacitores van a tener un potencial. Todas las placas derechas de todos los capacitores conectados en paralelo van a tener el mismo potencial, pero negativo. Entonces, ahí viene la primera propiedad de los capacitores conectados en paralelo. La diferencia de potencial es igual en todos los capacitores. Es decir, este V sub AB, supongamos que sean 24 voltios, va a ser la misma para todos los capacitores. Bien, lo que va a cambiar es la carga. En el caso que vimos anteriormente, la carga de los capacitores era igual para todos, pero en este caso tenemos nuestra ecuación, ¿no? Que la carga es directamente proporcional a la capacidad y a la diferencia de potencial. ¿Quién se va a quedar? ¿Qué capacitor se va a quedar con más carga? Y el que tenga mayor capacidad. Porque la carga es igual a la capacidad multiplicada por la diferencia de potencial. Si la diferencia de potencial es la misma para todos, el que tenga mayor, digamos, microfaradios, por decirlo con una unidad, se va a quedar con mayor carga eléctrica. Bien, en este caso, por ejemplo, en este capacitor Q2, evidentemente, tiene mayor capacidad que C1, se ha quedado con 4 cargas, y este tiene solamente 2. Lo que sí tenemos una segunda propiedad que también es muy importante, es que la suma de las cargas de cada capacitor conectado en paralelo va a ser igual a la carga total de la conexión en paralelo. Eso lo dice acá. La carga total de la conexión en paralelo es igual a la suma de las cargas de cada capacitor. Bien, lo vamos a hacer aplicar ahora nuestra ecuación. Nuestra ecuación que dice que la carga de este capacitor es igual a C sub 1 multiplicado por la diferencia de potencial. Mismo para el capacitor Q sub 2. La carga es directamente proporcional a su capacidad multiplicada por la diferencia de potencial. Muy bien. De acuerdo a esta propiedad, la carga total, simplemente Q, va a ser igual a la suma de esto más esto. Por lo cual, esto nos permite sacar factor común
como diferencia de potencial, multiplicada por la suma de las capacidades. Bien. Igual que en el caso anterior, cualquiera sea el número de capacitores en paralelo, siempre es posible encontrar un solo capacitor equivalente a todos esos capacitores conectados en paralelo. Acá no está dibujado, pero hay un solo capacitor denominado equivalente. En el caso que le conectemos la misma diferencia de potencial, debemos obtener la misma carga. O sea, esta es nuestra ecuación para ese capacitor equivalente, de todo ese conjunto de capacitores conectados en paralelo. Entonces, lo que vamos a hacer igual que en el caso anterior, vamos a igualar esto con esta otra capacidad, es decir, igualamos las ecuaciones 1 y 2 para que sean equivalentes. Simplificamos la diferencia de potencial y aquí es mucho más sencillo, fíjense. La capacidad equivalente de un conjunto de capacitores conectados en paralelo es igual a la suma de las capacidades individuales de cada capacitor conectado en paralelo. Muy fácil. La capacidad equivalente es igual a C1 más C2 más C3 y así sucesivamente. Nuevamente, si tenemos un capacitor de 3 microfaradios, uno de 6, en paralelo lo podemos reemplazar por un capacitor equivalente de 9 microfaradios. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, estas son conexiones en serie y en paralelo. Ahora ustedes supongan que tienen aquí un capacitor conectado en serie. Los problemas que ustedes van a tener que resolver. Por ejemplo, acá tienen dos en paralelo, acá tienen un terminal y aquí tienen otro. No olvídense de esto. ¿Cómo lo van a resolver a esto? Bueno, evidentemente se tienen que dar cuenta que este está en paralelo con este, pero no está en paralelo con este. Todo este conjunto está en serie con este otro capacitor, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer para encontrar la capacidad equivalente de todo esto, van a tener que, vamos a tachar esto porque esto no va, tendrían que hacer este en paralelo con esto, sumando sus capacidades, y luego aplicar la ecuación anterior para resolver la serie ocupada por este paralelo con este otro capacitor que se encuentra conectado en serie. Y de esa manera van a obtener la capacidad equivalente. En cuanto a las cargas, ¿cuál es la carga total? Y la carga total va a ser la suma de Q sub 1 más Q sub 2. Porque la suma de ambos va a ser la carga de este capacitor equivalente a estos dos. Pero como la capacidad en serie, la carga en serie es la misma, esta suma de cargas va a ser igual a la carga de este otro capacitor. Todos los capacitores conectados en serie tienen la misma carga. Entonces, luego, sumando estas dos cargas, van a tener también la carga de este capacitor. Van a conocer la diferencia potencial y con la carga y la capacidad de este otro capacitor, pueden conocer la diferencia potencial aquí. Van a sumar y van a tener la diferencia potencial total del circuito. Pero eso lo vamos a dejar para la práctica. En los circuitos que le van a tocar van a tener muchos capacitores en distintas combinaciones, no solamente 3, ¿no? Bien. Bueno. Vamos a ver. Cuando comenzamos con este tema de capacitores, les dije que es un elemento destinado, un elemento eléctrico, el destinado a almacenar energía. Ese es fundamentalmente lo que necesitamos lo que utilizamos del capacitor. Almacenar energía. Esa energía se llama energía potencial eléctrica. Y como les dije, tenemos muchísimas aplicaciones, ¿no? Desde arranque de motores, rectificación de corriente alterna, bueno, un montón de cosas, ¿no?
Se usan los flash, bueno, se usaba antes. Todo lo que sea almacenar energía lo podemos almacenar mediante capacitores. Bien, lo que vamos a tratar de hacer ahora es, si tenemos un determinado capacitor con una determinada capacidad, qué cantidad es la energía que podemos almacenar, ¿no? Después la podemos utilizar para otro fin, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrar una ecuación o tres ecuaciones que en muchos problemas ustedes les va a pedir cuánta energía acumuló el capacitor. Eh, entonces, bueno, vamos a tratar. Antes vimos que en realidad lo que ocurre es una transformación de la energía, ¿no? Una placa transfiere carga eléctrica hacia la otra, escuchen bien. A medida que se van cargando las placas, va aumentando la diferencia de potencial, ¿no? Entonces la fuente tiene que realizar trabajo para pasar la carga desde un potencial a otro potencial distinto, ¿no? Ese trabajo lo obtiene de una transformación de energía química, si es una pila, en energía eléctrica. Ahora esa energía no se pierde, queda almacenado en el capacitor, aún desconectando la fuente o la batería, en forma de energía potencial electrostática en el campo eléctrico que se forma entre medio de las dos placas. Bien, bueno, aquí tenemos un capacitor, aquí tenemos una batería. En principio, el capacitor consideren que está descargado, tiene una capacidad C, y esto que dice I es un switch, es un interruptor, ¿no? Bien. Antes de cerrar el interruptor, el capacitor está descargado, o sea que toda la energía la tiene almacenada en la batería como energía química. Bien. Cuando nosotros cerremos el interruptor, bueno, esto es lo que les decía recién, ¿no? Parte de esta energía se va a convertir en energía potencial, que ya sabemos, la simbolizamos con la letra U, en este proceso de separación de cargas, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer para calcular esta energía necesaria y este trabajo para trasladar la carga, un mecanismo que no es el verdadero, pero que conduce al mismo resultado, ¿no? Nos facilita mucho el cálculo, pero conduce al mismo resultado. Bien, acá tenemos, de este capacitor de placas planas y paralelas, tenemos dos placas, la placa A y la placa B. Son estas dos placas que tenemos aquí. ¿Está bien? Esta es la placa que vamos a tener con carga negativa y esta es la carga con positiva. ¿Por qué decimos entonces que vamos a suponer un proceso de carga que no es real? Porque las cargas obviamente no pueden pasar por aquí en el medio porque existe aire, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es un procedimiento que no es real, pero conduce al mismo resultado. Vamos a tomar una pequeña carga, por primera vez, de esta placa que va a ser la negativa, tan pequeña, que aquí habría que poner diferencial U. Bien, y le vamos a aplicar una fuerza, y la vamos a trasladar a esta otra placa que se encuentra aquí. Es decir, estamos transfiriendo carga de la placa negativa a la placa positiva. Estamos sacando carga positiva. O sea que esta va a quedar con carga positiva y esta va a quedar con carga negativa. Muy bien. Le aplicamos una fuerza y nosotros tenemos nuestra ecuación. El trabajo realizado, cuando aplicamos esta fuerza, es igual a la diferencia de potencial multiplicado por el valor de la carga. Fíjense, acá está la ecuación. Una ecuación ya utilizada. Bien. Nosotros a medida que vamos, o sea que la primera vez vamos a tener que hacer un cierto trabajo, ¿no? Pero a medida que vamos acumulando carga, aquí se van acumulando carga positiva y aquí se va acumulando carga negativa. O sea que la diferencia de potencial va aumentando en este proceso de transferencia. Fíjense, aquí está.
Es decir, a medida que vamos transfiriendo energía, necesitamos hacer cada vez más trabajo para transmitir o transferir la misma cantidad de carga, porque va aumentando la diferencia potencial. O sea, si bien en cada proceso trasladamos la misma cantidad de carga, esto va aumentando, necesitamos cada vez mayor cantidad, hacer mayor trabajo, ¿no? Entonces, en un determinado instante, la carga, Q, una Q minúscula, es la carga del capacitor. Y en ese mismo instante, B sub AB es la diferencia de potencial. Bien, vamos a escribir esta ecuación en forma diferencial, ¿no? Este es el trabajo en un cierto instante para trasladar esta cantidad de carga infinitesimal cuando la diferencia de potencial es B sub AB, también en ese instante, ¿no? Bien, en todo momento se cumple que la carga es igual a la diferencia potencial multiplicado por la capacidad, la primera ecuación que vimos hoy. O sea que esto lo vamos a meter ahí adentro. O sea, esta ecuación es en un determinado instante, con una determinada carga, que es esta que está aquí, y cuando existe un determinado diferencia potencial. Y este va a ser el trabajo en ese momento que hay que realizar para trasladar esta carga. Bien, nuestra ecuación, una vez hecho el reemplazo, quedó en esta forma. Muy bien. Lo que vamos a hacer, vamos a integrar entre el instante inicial, cuando la carga era igual a 0, hasta el instante final, donde con una letra Q mayúscula va a ser la carga definitiva o total del capacitor. Y eso nos va a dar el trabajo total que realizó la fuente para cargar el capacitor. Ese trabajo luego se va a transformar en energía potencial eléctrica almacenada en el capacitor. Bien, aquí tenemos entonces entre Q y 0, integramos la ecuación anterior. C es una constante, ¿no? Es la capacidad, depende de las características físicas y se va fuera de la integral. Esta es una integral muy fácil. Nos queda, sumamos 1 al exponente, nos queda Q cuadrado sobre 2. Bien. Reemplazamos, este es un 0, así que nos va a quedar que el trabajo total va a ser igual a la carga final del capacitor elevado al cuadrado sobre 2 veces la capacidad en Joule. ¿De acuerdo? Muy fácilmente se demuestra es en Joule. Carga al cuadrado sobre 2 veces la capacidad. Esta energía va a quedar almacenada en el capacitor como energía potencial eléctrica. Este es el trabajo que realizó la fuente, la pila, la batería, y esta es la energía que va a quedar almacenada en el capacitor. La que va a tener muchos problemas, le va a decir cuánto es la energía que almacena el capacitor. Para valores comunes, después podríamos hacer algún ejemplo, no son grandes cantidades de energía, ¿no? En Joule. Bien. Este trabajo realizado queda almacenado como energía potencial eléctrica. Bien, cambiamos la letra W por la U. Esto es trabajo realizado por la fuente igual energía almacenada por el capacitor. Debemos conocer la carga final del capacitor y su capacidad, ¿no? Y podríamos poner un medio de Q cuadrado sobre esa. Bueno, aquí tienen otras dos. En otros problemas van a tener otros datos, por ejemplo, la capacidad y la diferencia potencial, o la carga y la diferencia potencial. Entonces reunimos 3 ecuaciones en total que van a utilizar de acuerdo a los datos que tenga el problema. ¿Está bien? Siempre reemplazando en esta ecuación, por ejemplo, la carga total. Esta ecuación, que es la primera que vimos hoy, capacidad por diferencia potencial, por ejemplo, la podemos meter aquí adentro.
simplificamos la capacidad, porque ahí va a quedar al cuadrado con el denominador, y nos queda que la energía potencial es un medio de la capacidad por la diferencia potencial al cuadrado. Bien. Por otra parte, lo mismo podemos hacer y reemplazar esta del denominador, o lo podemos reemplazar, esto fíjense, C igual a Q, lo podríamos meter aquí adentro. Y obtenemos esta otra ecuación, ¿no? Las tres tienen distinto tipo de variables, en las cuales las tres les permite conocer la energía potencial almacenada, eléctrica almacenada en un capacitor. Bueno. Profe, ¿podría subir un cachitito más arriba Sí, que cómo necesito no. copiar algo? ¿La página anterior o esta? No, no, era el pedacito ese arriba de. ¿Acá? No, 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 la de abajo, en la que estaba recién, nada más que era un cachitín más arriba. Ahí está, Eh, ahí queda perfecto. bueno, disculpen, no sé qué pasó hoy. Yo tenía un Zoom con licencia y no me permitió entrar a las reuniones. Tuve que entrar en este Zoom que es sin licencia. Verán arriba que quedan 2 minutos 21 y no lo puedo renovar. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Profe, Sí, la semana que viene hay mesa. ¿Vamos a tener clases igual? sí, 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 sí. Estamos muy tiempos. ¿Cuándo tienen mesa? ¿El viernes? Sí, ¿A qué hora tenés mesa? no estoy seguro, profe, pero el Bueno, no viernes que viene. importa. Mirá, mandame un mail o algo que no podés estar en la clase por el tema. Yo después te envío el material entonces. Eh, eh, pero no podemos dejar de dar clases, ¿está bien? Bueno, no sé si alguno tiene alguna otra pregunta. Mañana, bueno, entonces vamos a ver. ¿Copiaste ya todo? Sí, sí, profe, ya terminé, gracias. Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Profe.